que me mandaron el día de ayer, lo tenemos a Diego Rusarín, dice el título del video en Facebook, dice, ¿será o será la falta de soluciones reales la que nos hace creer en el pensamiento mágico? Vamos a ver de qué se trata esto. El cielo le pertenece a los pobres, Diego Rusarín. A ver, vamos a ver de qué se trata. Vamos. Hacer una síntesis más simple de lo que significa la dignidad de la vida. Yo quiero que el futuro sea mejor que el hoy. O sea, yo creo que mañana sea mejor que hoy, mejor que ayer. Eso ya ganaste. Con eso me doy por servido. Con que estemos progresando en un camino hacia adelante me doy por servido. Que mis hijos tengan una vida mejor que la mía. O sea, estoy seguro que muchos de los papás y mamás que trabajan Solo quieren eso. Solo quieren eso. O sea, se conforman con muy poco, lo cual tampoco estoy de acuerdo, pero se conforman con la idea de que mis hijos tengan una vida mejor que yo. La movilidad social a nivel mundial en los años 40 era de 90%. Específicamente hablando de la posibilidad de que tus hijos tuvieran una mejor vida que tú. 90% en los años 40. En el año 2000 es de 8%. ¿Qué? 8% de la población puede aspirar a una vida mejor que la de sus padres. Ay. O sea, y esto es lo que la gente no ve. Estamos al borde del colapso. O sea, aquí hay mucha filosofía, que no los quiero aburrir a los oyentes por detrás, pero Rousseau con el contrato social, Lacan y Freud con la estructura psíquica. O sea, en el momento que la gente diga, mi esperanza es cero, es colapso social. O sea, es colapso social grave, violento. No, y ahí vienen las estructuras enormes de los roles que juega la religión, la espiritualidad, porque es... Pensamiento mágico. No nomás eso. ¿Por qué pensamiento mágico cuando hablamos de la religión? ¿Cuándo fue? Antes de ayer, el sábado, que tuve la oportunidad de ser invitado a una reunión de jóvenes, justamente hablábamos de ese famoso pasaje, ¿no? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Bienaventurados los pobres. ¿Por qué Jesús llamaría bienaventurados los pobres? Bueno, no quiero adelantarme, quiero ver si dice algo referente a eso, si no, más adelante explico por qué es importante ese punto. Piensa en la reencarnación, en que por algo estás aquí, y todos estos sistemas, ideas, filosofías que te venden la idea de que hoy estás aquí, pero cuando mueras, pero cuando termine todo, va a llegar la recompensa. Y es... ¿Estamos seguros? Que para mí siempre ha sido... Sobre todo es mucha resignación. Sobre todo la religión católica. Y hay un porqué. Naciste aquí por algo. Ajá. Aquí estás, no como dicen, porque el sistema, porque las 300 familias más ricas del mundo siguen siendo las 300 familias más ricas. No, te dicen, estás aquí para qué, busca el para... Y es, güey, sí, entiendo, y hay una parte de mí que entiende, que digo, ok, claro, hay una razón por la que nací en donde nací y demás, pero después si quito todo y encuentro todo, es pura suerte. Mi esperma nadó más rápido en un mundo donde me tocó tener los papás que tuve y hice absolutamente nada por tener esos papás que tuve. Y me encanta cómo lo pones, porque a ver, justo, o sea, yo no tengo absolutamente nada en contra de la religión. De hecho, concuerdo contigo. A mí lo que me importa de que la gente tenga fe es lo que hace con su fe. O sea, si tú usas tu fe para ser una buena persona, increíble. Sí, lo para que ayudar. Exacto, o sea, qué bueno. Y no me importa en lo que crean, o sea, yo soy muy libre en ese sentido, ¿no? Y respeto mucho el pensamiento de los demás. Lo que me preocupa es la instrumentalización de la religión. ¿A qué me refiero con esto? Usar la religión como un medio para la pasividad. Como el mundo real. Como el mundo real no nos... Es cierto. Dice los bienaventurados, los pobres en espíritu. Es cierto. Me faltó la del espíritu. Pero igual ahora quiero volver a ese punto. Ofrece una alternativa. Yo te ofrezco una, pero está en el más allá. ¿Sabes? Es como que, como realmente no hay... Sí, cuando termines a los 80 años... El cielo le pertenece a los pobres. Exacto, el cielo le pertenece a los pobres. ¿Sabes? Dice en la Biblia, un rico no entra al cielo ni como una vaca por el agujero de una aguja. O sea, dice en la Biblia que los ricos no entran al cielo. O sea, Dios era anticomercio, pateó a los comerciantes de su templo. Esto sucede cuando un tipo critica al cristianismo sin conocer el cristianismo, ¿no? Porque no lo sé, la verdad es que yo no podría decir si es bueno o no en filosofía, Diego, porque yo no soy diestro en la filosofía. Entonces, nada, en ese sentido yo no lo podría criticar. Pese a que hay muchos que lo critican, yo no lo podría criticar en ese aspecto. Sería inapropiado. Ahora, sí puedo identificar cuando hay una persona que puede ser un crack en otra disciplina, pero se mete a criticar cristianismo, fe, Biblia, y ahí vos al toque le sacás la ficha, ¿no?
Y acaba de llegar mi esposa. El problema está en que la Biblia no dice eso, que los ricos no entrarán en el reino de los cielos, sino que les es difícil entrar en el reino de los cielos. Es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y ahora voy a explicar el por qué. Y apelan al pensamiento mágico, ¿no? Vamos a ver ese último segundo ahí. ¿Sabes? Dice en la Biblia, un rico no entra al cielo ni como una, ¿qué decía? Ni como una vaca por el agujero de una aguja. O sea, dice en la Biblia que los ricos no entran al cielo. O sea, Dios era anticomercio, pateó a los comerciantes de su templo. Dios era anticomercio, porque pateó a los comerciantes del templo. Ponele voluntad. Dios es anticomercio porque patea. Ahí vos te das cuenta que el flaco está hablando de algo que no sabe, ¿no? Recordemos, o sea, Jesús no era una especie de Che Guevara que entró al templo a patear a los capitalistas del siglo I y decía, ¡abajo el mercado! ¡Viva la revolución! La revolución bolivariana o cosas por el estilo, ¿no? Jesús no era un tipo de izquierda, ¿no? Que está en contra del capitalismo, un socialista. Jesús no era un socialista. Esto es lo que pasa cuando alguien pretende criticar al cristianismo sin conocer cristianismo. Entonces, bueno, nada, queda en evidencia algunas tonterías que termina diciendo, ¿no? Es evidente que cuando lees el contexto, Jesús no estaba en contra de el mercado, por así llamarlo de alguna manera. No quiero caer en anacronismos, ¿no? No quiero caer en ese tipo de error. Pero Jesús no estaba en contra de eso. Jesús se relacionaba con, por dar un ejemplo, pescadores. Y no los criticaba ni andaba exhortándolos por vender lo que conseguían en el mar, ¿no? Lo que Jesús estaba haciendo, evidentemente, era limpiar el templo. ¿Por qué? Porque el templo, según la religión judía, no podía ser utilizado para el comercio y mucho menos para la explotación de los pobres. Cosa que estaba ocurriendo ahí. El problema no era el comercio, el problema era la explotación a los pobres dentro de los límites del templo, que era un lugar exclusivo para la práctica religiosa de aquel entonces. Era un lugar santo y se contaminaba con esta práctica en donde se buscaba explotar a los más desfavorecidos, ¿no? Y es ahí en donde Jesús salta y mete una patada, por así decirlo, a las mesas. No es en otro contexto. Jesús no está con un cartel diciendo abajo el capitalismo. Chicos, por favor. O sea, criticaba completamente la avaricia. O sea, casi todo lo que hacemos hoy no es compatible con mucho de la teología judeocristiana. Bueno, pero pará. Una cosa es la avaricia y otra cosa es el mercado. Otra cosa son las personas que hacen transacciones y cosas por el estilo. La avaricia es el deseo desmedido de querer más y más, ¿no? Eso está mal, sí, el cristianismo afirma que eso está mal. Pero otra cosa es el mercado, otra cosa es uno ser un comerciante. Dios no está en contra de eso. Jesús jamás se expresó en contra de ello. Y al mismo tiempo... Sí, el amar a tu prójimo ya queda muy poco de eso. Y cada vez más se instrumentaliza la religión para justificar el abuso sistemático. Y por eso tengo este rencor y este odio contra toda esta gente que vende el pensamiento mágico. Porque ellos se... Ok, nosotros somos aquellos que vendemos el pensamiento mágico. Nosotros somos aquellos que te dicen, loco, hay una vida después de la muerte. Nosotros somos aquellos que dicen, si vos abrazás la fe en Cristo, en aquella vida vas a ser no solamente salvo en esta, sino en aquella vida vas a ser galardonado. Nosotros somos esos que abrazamos el pensamiento mágico. A ver, queremos saber cuál es la bronca de Diego Rusarín hacia aquellos que abrazamos el pensamiento mágico utilizando su terminología. Y por eso tengo este rencor y este odio contra toda esta gente que vende el pensamiento mágico. Porque ellos de que, ay, no, es que yo estoy ayudando a mantener a la gente motivada. No, tú te estás aprovechando de su desesperación para venderles esperanza. Y esa esperanza falsa. Porque esa esperanza falsa es la que los nubla y no les permite ver los datos reales, por los que realmente deberían estar preocupados. Ok. ¿De quién está hablando? ¿De qué grupo está hablando? Porque si estás hablando de una secta
que utiliza la religión o el discurso religioso para alcanzar sus propios objetivos, yo estoy completamente del lado de Diego. Ahora, si estás hablando del cristianismo como tal, dado que hiciste una referencia a Jesús, ahí estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Primero, el cristianismo no es motivacional. Que hayan personas que lamentablemente utilicen el cristianismo o principios del cristianismo para un discurso motivacional es una pena. Y existen, pero el cristianismo como tal no es motivacional. De hecho, cuando lees el mensaje de Jesús, cuando lees las enseñanzas de Jesús y de sus apóstoles, no son muy motivacionales que digamos, pese a que siempre está el hermanito y la hermanita de Facebook que te comparte una imagen diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y está haciendo, no sé, abdominales o está en el gimnasio ejercitando sus bíceps, ¿se entiende? O capaz que está comprando criptomonedas y te muestra cómo es que en pocos días multiplicó sus ingresos y abajo te pone, para no olvidar que es cristiano, te pone todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, o sea, está mal eso, ¿se entiende? Pese a que los hay, está mal. Cuando vos lees en contexto el mensaje cristiano en el Nuevo Testamento, evidentemente nunca tuvieron en mente sus autores ese tipo de aplicación a la palabra o a los principios que enseñaban. Entonces, Diego se está, a ver, reitero, dependiendo de a quién está dirigiendo la crítica, ya sea una secta o ya sea el cristianismo como tal, si Diego está dirigiendo esta crítica hacia el cristianismo, Diego está criticando algo que no conoce, porque no conoce de cristianismo, porque si cree que estos memes de redes sociales son en realidad lo que mejor expresan la fe cristiana, y estás atacando muñecos de paja, ¿no? Entonces, ese es mi problema. De nuevo, o sea, la religión ha hecho cosas muy bonitas por la humanidad y hay gente que ha hecho cosas hermosas en nombre de la religión, aunque también se han cometido atrocidades. Mi problema es cuando se usa la religión como un método de pasividad. Ese es mi conflicto. ¿Cuándo la religión se utiliza como método de pasividad? No lo sé. Ojo, no es pregunta retórica, es una pregunta honesta. ¿Cuándo, en qué momento se utiliza la religión como método de pasividad? Reitero, pueden haber sectas que manipulen a la gente utilizando las escrituras para conseguir objetivos personales. Sí, lamentablemente las hay. Pero el cristianismo no es eso. El tema es que el cristianismo no es eso. El cristianismo no te dice, listo, o sea, abandonate, no luches más, no trabajes más, no estudies más, porque total te vas a morir y Dios te va a galardonar en el cielo. Ese tipo de discurso no es cristiano. De hecho, en la historia del cristianismo se opuso el cristianismo a ese tipo de discurso tan extremista, porque hubo una etapa en el cristianismo, no recuerdo exclusivamente, pero si yo no me equivoco, aproximadamente siglo 3, 4, aproximadamente. Perdón, esto es una reacción de un video, pero se levantaron grupos, comunidades cristianas que eran extremistas, ¿no? Y querían vivir en la extrema pobreza simplemente para no tener ningún apego a las cosas del mundo y así poder ganar el cielo. Y el cristianismo se opuso ante ese tipo de visión extrema. No, el cristianismo alaba lo material, alaba la carne. Porque eso es todo creación de Dios, es bueno. El poder prosperar es bueno. Dios, ¿a cuántas personas no ha prosperado? Ahora, cuando se busca la prosperidad como un fin en sí mismo, eso está mal. Porque el fin es el hombre. El fin es el hombre. El ser humano es un fin en sí mismo, no las cosas. Obviamente que sabemos que por sobre todas las cosas Dios, eso queda descartado. Lo que me refiero es a la relación entre los hombres y los objetos, las cosas que se pueden obtener. El hombre es el fin, no son las cosas. Pero las cosas por eso no son malas, simplemente se convierten en algo malo cuando se invierten los roles y valor. Cuando se invierte esto, claro que se condena. Se condena, ¿por qué? Porque los hombres terminan siendo medios para alcanzar fines. Por eso es que la gente se aprovecha de terceros, se aprovecha de su prójimo y deja de amarlo. ¿Por qué? Porque ya no le importa el prójimo, su prójimo, sino que le importa lo que puede conseguir a través de su prójimo. Y cuando se hace eso, evidentemente toda aspiración de grandeza, el cristianismo la condena. ¿Por qué? Porque se han invertido los roles. El hombre pasa a ser un simple medio para alcanzar un fin. ¿Cuál es el fin? No sé, por dar un ejemplo, la prosperidad. Eso está mal, eso es condenable.
Pero el cristianismo jamás se opuso ante la prosperidad. No es algo que debemos de buscar como fin último, no. El hombre como fin último debe buscar a Dios. Debe buscar a Dios. ¿Está bien? Seguimos. Creo que es como una justificación que apacigua a todas las partes. Porque Y no es solo la si religión. si yo que no tengo en este sistema injusto, creo que no tengo porque es lo que merezco, estoy tranquilo. Y si yo que tengo en este sistema injusto, creo que tengo porque merezco, estoy tranquila. No tengo Nadie se culpa. mueve. Entonces, nadie se mueve, nadie despierta, el de abajo no dice, hey, esto. Yo no conozco una persona cristiana que estando en situación de pobreza se permanezca de forma pasiva diciendo, bueno, esto es lo que me tocó por parte de Dios. No digo que no las haya, yo simplemente digo que no las conozco. Seguramente siempre hay un loco dando vuelta que piensa de estas formas un tanto extrañas. Pero si comúnmente no te encontrás con este tipo de personas, quiere decir que el cristianismo no es eso. Excepciones a la regla siempre la vas a tener. Hay gente que cree que la Tierra es plana. Y, o sea, excepciones a la regla vas a encontrar si buscas. Pero el cristianismo no es eso. La fe cristiana no es eso. La fe cristiana jamás te dice, loco, bueno, si te tocó ser pobre, quédate pobre porque ya está. O sea, no. Ese es el sistema de castas del hinduismo, por dar un ejemplo, ¿no? El hinduista, particularmente, no aspira a el progreso. ¿Por qué? Y porque esta es la vida que a mí me tocó por el karma. Esta es la vida que me tocó y bueno, tengo que quedar en esta, tengo que, musa, hacer lo mejor que pueda, pero ya está, es la vida que me tocó. El cristianismo no promueve eso. Esto no está siendo justo, y el de arriba no dice, hey, tengo que hacer algo con todo esto que sí se me dio, ¿no? La primera vez que yo lo pude ver fue... De hecho, la Biblia habla de que con lo que Dios nos da nosotros tenemos que ser buenos administradores. Todo lo contrario a la crítica que estamos recibiendo. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos que ser buenos administradores de los dones dados por Dios. Y los dones no nos referimos a un don de sanidad místico, sobrenatural. Cuando hablamos de dones, hablamos de toda aquella gracia recibida. Y en esa gracia recibida también está la prosperidad material. Por eso es que Pablo exhorta a que aquellos que tienen compartan con los pobres. Porque es una obligación moral. Parece, reitero, están haciendo una crítica al cristianismo, pero parece que no conocen al cristianismo. Yo tuve un novio que jugaba fútbol y se rodea, como que crecí con todo el grupo con el que él se rodeaba y todos sus amigos querían ser futbolistas, ¿no? Y todos jugaban en fuerzas básicas y todos como que tenían el sueño de ser el Messi y el Cristiano Ronaldo, que sé que es el sueño que comparten millones de niños y adolescentes alrededor del universo. Y a todas estas personas se les vendió la idea de que podían ser Ronaldo y Messi, ¿no? Como a todos los emprendedores se les vende la idea de que pueden ser Steve Jobs o Warren Buffett o... Sí, ajá. De hecho, me acuerdo en la universidad donde yo estudié, mi carrera era humanidades, nada tenía que ver, yo no quería ver números y había una materia que a fuerzas todas las carreras teníamos que tomar que se llamaba emprendedor. Porque a fuerzas todos teníamos que ser emprendedores o emprendedoras, ¿no? Como si esa fuera la manera en que podemos todos acomodarnos aquí, pero bueno. Y entonces, en este momento teníamos 17, 18 años y yo veía cómo todos firmemente creían, porque se nos hace creer que tú puedes ser esa persona. Y yo no dudo que haya casos en los que sí. Todos conocemos alguna historia de alguien que empezó sin nada y terminó con todo o que lo... ¿Le puedo poner número? Por favor. 2%. Ah, el 2%, pero a todos nos hacen creer que podemos ser ese 2%. Y entonces, lo difícil, yo no quiero desmotivar a nadie, tampoco quiero que todo el mundo piense que no se pueden lograr las cosas. Yo he podido lograr mis sueños creyendo que sí se pudo, pero sí creo que es importante que le pongamos el número del 2%, porque si yo toda mi vida creo que voy a ser ese 2% y resulta que vivo me tocó perdiendo ser el 98%, vivo perdiendo, vivo deprimida, vivo creyendo que fracasé y vivo tratando de alcanzar algo que nunca va a llegar. Ok, hasta ahí nada más.
El caso de los pobres, bienaventurados los pobres, y como bien me corregían ahí en el chat y me spoileaban lo que iba a decir, o sea, el texto no dice los pobres en un sentido material, dice los pobres en espíritu. ¿Y qué es ser un pobre en espíritu? Es una persona que reconoce estar necesitada y que no es autosuficiente. Solamente aquellas personas que reconocen que no son autosuficientes es que tienen la humildad para elevar su rostro al cielo y pedir, clamar por la ayuda que viene de lo alto. Entonces, por eso Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. ¿Por qué? Porque lamentablemente, y esto lo compartía con unos chicos hace 2 días atrás, ¿no? Lamentablemente, cuando uno está en una situación de gran prosperidad, que lo tiene todo y demás, por lo general, según la teología cristiana, ahora me sostengo en la teología cristiana, dada nuestra naturaleza corrupta, malvada, que rechaza o se rebela contra Dios, en esas condiciones lo que menos hacemos es elevar nuestro rostro al cielo buscando al Creador. No, en absoluto. Cuando lo tenemos todo, nos creemos autosuficientes, nuestro espíritu se vuelve ingreído y no busca la ayuda de Dios. Por ende, Jesús, por eso es que dice, bienaventurados los pobres en espíritus. Y por eso es que dice que es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es una tendencia en la naturaleza humana que cuando pensamos que lo tenemos todo porque tenemos bienes materiales, nos creemos autosuficientes. Y en ese sentido de autosuficiencia nos volvemos orgullosos, soberbios. Y no hay una búsqueda honesta, sincera, de dependencia a Dios. Entonces, en ese sentido la Biblia lo menciona. Es esa la razón por la que la Biblia menciona hace ese tipo de declaraciones. Y por último, el famoso pensamiento mágico. ¿Qué es el pensamiento mágico? El pensamiento mágico, y si no es así, corríjanme, pero en el contexto en el que lo menciona Diego Rusarín, el pensamiento mágico es la vida después de la muerte, el cielo. ¿Por qué es pensamiento mágico? Bueno, porque un escéptico como él no cree que el cielo pueda llegar a ser un donde residan nuestras almas, ¿no? No puede ser un lugar. ¿Por qué? Porque él está en una posición escéptica al respecto. Entonces le adjudica pensamiento mágico a eso. Ahora, yo me puedo parar como cualquier cristiano en el hecho de Jesucristo. Jesús, su ministerio, su muerte y su resurrección. Eso confirma la creencia en una vida después de la muerte. Jesús predicó acerca de la realidad trascendente, que de alguna manera, tarde o temprano, a todos nos iba a golpear la puerta. El cielo y el infierno, el destino del alma humana dependiendo de sus decisiones en esta vida. Ahora, si el ministerio de Jesús está fundamentado en la verdad, si el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, justifica el ministerio de Jesús a través del hecho milagroso de la resurrección, y si nosotros tenemos buenas razones para creer en ello, creo que hay una muy sólida base como para pararnos y decir, la verdad es que tengo buenas razones para creer que hay una vida después de la muerte y esto no es pensamiento mágico. ¿Es fe? Claro que es fe, pero no es una fe ciega, sino una fe que se para y se mantiene firme en la roca que es el ministerio histórico de Cristo, el hecho histórico de su muerte y el hecho histórico de su resurrección. Si Cristo resucitó de los muertos, sus enseñanzas son verdad y parte de sus enseñanzas han sido esta, la vida después de la muerte. Así que no es pensamiento mágico. Los leo en los comentarios.